Bueno, volvemos con Cuerpo Médico. Como lo habíamos anunciado, el día de hoy vamos a tener un programa dedicado a la tuberculosis. Una enfermedad que desafortunadamente en el Perú tiene una tasa de infectados muy alto. Se reportan más o menos 26.000 casos por año y de ellos un porcentaje importante son drogoresistentes, ¿no? Esto de drogoresistente lo vamos a ir hablando en el camino porque tiene que ver mucho con los costos de la enfermedad y el impacto alrededor de todo el entorno familiar. Porque la tuberculosis, como lo dije al comienzo, no es solamente una infección, en este caso hecha por una bacteria, sino depende de muchos factores, ¿no? Hacinamiento, ventilación, alimentación, inmunidad, y son temas que tenemos que atender porque tienen que ver con muchas familias peruanas y lo que realmente queremos es tener una visión preventiva para poder erradicar este flagelo que nos tiene a nosotros conmovidos porque somos la segunda nación en Latinoamérica que tiene una carga tan importante de enfermedad como es la tuberculosis. Y para tratar de ello tenemos el día de hoy la grata visita del doctor Ronald Cupire, que es médico neumólogo, director del Hospital Rivaletti, a quien le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Alberto, doctora Roxana. Gracias. Muy agradecido por la invitación. Gracias por tenerlo acá, doctor. Es un placer para nosotros poder que usted nos instruya para resolver tantas preguntas de una enfermedad tan importante en nuestro país. Y yo sé que en casa tienen muchas preguntas de manera cómo prevenir y también tratar si tienen algún familiar. Y nuestros números de teléfono son el 619-0774, el 619-0776 y el 019-777. Nuestras líneas telefónicas ya están abiertas para que usted pueda dejar todas sus preguntas y también por nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y Twitter. Cuando uno habla de la tuberculosis, normalmente piensa en una enfermedad pulmonar, ¿no? O sea, siempre en nuestra mente está tuberculosis, una persona tosiendo, pero la tuberculosis abarca también a otros órganos y sistemas que también vamos a conversarlos el día de hoy. Pero diría que el principal foco es el respiratorio, por eso está básicamente en la especialidad de neumología. Usted, doctor, es neumólogo del Hospital Rivaletti y queríamos aprovechar de su experiencia para que un poco le cuente a todos los peruanos, porque si hay una magia que tiene TV Perú es que llega a cada rinconcito del país con un mensaje de salud, de cuidado, de prevención, pero principalmente de esperanza a través del consejo médico que a través de los profesionales como usted podemos dejar, delegar y decirle a la gente qué cosa hacer ante tal o cual síntoma o evidencia que puede ser la alarma de una tuberculosis que uno tiene que cortar inmediatamente para que ese circuito no se siga multiplicando. Pero quería comenzar en ese contexto, doctor, manifestándole que nos cuente ¿cómo son los síntomas de una tuberculosis y a qué se debe? Claro, cómo no. La enfermedad de la tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por el bacilo o el Mycobacterium de tuberculosis, o bacilo de Koch también conocido, ¿no? Entonces, es una bacteria, no es un virus, no es un hongo, es una bacteria. Principalmente ataca los pulmones, pero también puede atacar a diferentes órganos de nuestro cuerpo. O sea, es una bacteria, que es conocida como se dice el bacilo de Koch, que entra al organismo. ¿De qué manera, doctor? ¿Cómo es que uno se contagia de la tuberculosis? Importante su pregunta, doctor. El único mecanismo de transmisión de la tuberculosis es por la vía aérea. Es la vía aérea. O sea, no se puede contagiar por la orina, no se puede contagiar por la sangre, se contagia directamente a través de la vía ventilatoria. Exactamente. Pero ¿por qué una persona se contagia y otras no cuando conviven con una persona que tiene tuberculosis? Entonces, muy buena su pregunta, pero para responder ello, quisiera aprovechar este espacio porque hay muchas interrogantes en los pacientes que dicen, doctor, la tuberculosis se contagia también por los platos, por los foamy, por las toallas, etc. No, la única vía es vía respiratoria. ¿De qué depende esa infección por la vía respiratoria? Entonces hay varios factores, ¿no? Uno es del propio paciente, ¿no? El paciente tenga una defensa baja por X motivo. Otro, el ambiente. Es importantísimo el ambiente.
en ambientes cerrados, Claro, no ventilado, ¿no? No ventilados. Ahora que vamos y tanto tenemos tiempo en el bus, con las ventanas cerradas, es importante decir esto, ¿no? Vamos más de una hora, como muchos que van a sus trabajos, y ahí tenemos varios contagios, doctor. Exactamente. Los medios de transporte, ¿no? Tanto terrestres, los buses, los ómnibus interprovinciales, los aviones, ¿no? Hacen viajes de 10, 12 horas, las discotecas, los colegios, los lugares de reuniones familiares. O sea, son ambientes muchas veces no ventilados. O sea, ahí estamos hablando en todo caso de un germen, que en este caso es el bacilo de Koch, estamos hablando de la inmunidad, que personas que tienen que tener una inmunidad baja, estamos hablando de factores como la ventilación, que tiene que ver ello con la diseminación de la bacteria en un ambiente cerrado. ¿Qué otros factores más tenemos, por ejemplo? ¿La alimentación? También influye la alimentación, obviamente, pero también influye la cantidad de bacilos o bacterias que haya en el medio ambiente, ¿no? No es lo mismo una persona que apenas elimine algunas bacterias que otra persona que efectivamente elimine una cantidad importantísima de bacterias, tiene más posibilidades de infectar. Ahora, hay personas que son portadores de la bacteria y no hacen la enfermedad. Y hay pacientes que hacen la enfermedad. ¿Dónde está esa frontera? En sí, la cuarta parte de la población mundial, y en la nuestra la tercera parte, están infectados por el bacilo de Mycobacterium tuberculosis. O sea, hemos tenido contacto con la bacteria. Hemos tenido contacto, ha habido una infección, pero nuestro sistema de defensa, ¿de acuerdo?, lo ha eliminado, lo ha controlado y no ha hecho la enfermedad. Pero sin embargo, esa persona ya ha tenido la infección. ¿Pero esa persona puede contagiar? No. Okay. Doctor, tenemos una pregunta de redes, la vamos a leer. A ver, ¿cuál es la pregunta? Es de Facebook, Marino de Jesús María. Dice, mi tía terminó su tratamiento por TBC hace un mes y le ha dejado muy sensible las vías respiratorias. ¿Qué secuelas podría dejar la tuberculosis, doctor? Qué buena pregunta. No, interesante, y este es uno de las consultas más frecuentes que vemos. El hecho de tener la tuberculosis, de la enfermedad de tuberculosis, principalmente a nivel del pulmón, si ésta se diagnostica tempranamente, la lesión es mínima. Entonces, con el tratamiento adecuado, vamos a leer la palabra adecuado porque es importante ese término, se va a desaparecer, no va a dejar ni huellas en el pulmón. Qué importante es eso. Pero si en caso nos demoramos en hacer un diagnóstico adecuado, no hacemos caso a los síntomas, entonces la enfermedad va a producir mayor lesión a nivel de los pulmones. Y por ende, el tratamiento adecuado va a hacer su trabajo, va a matar, va a eliminar la bacteria, pero las lesiones, las secuelas que quedan son de por vida. Doctor, y usted está hablando de síntomas, y para que en casa nos puedan escuchar y entender un poquito, ¿cuáles son los síntomas característicos de la TBC? El principal o el síntoma número uno, digamos, es la tos. Básico, la tos. ¿Tos con flema o también puede ser tos seca? Ese es el detalle. Muchas veces, tradicionalmente, decimos tos con flema, amarilla, más de 15 días, con rasgo de sangre. Momentito. Tos persistente más de lo habitual, sospechemos en nuestro medio una tuberculosis. Fiebre, malestar general. Puede haber fiebre, ¿Hay? puede haber baja de peso, puede haber sudoración en la noche, ¿no? Puede haber decaimiento, ¿de acuerdo? Pero el principal síntoma es la tos persistente más de lo habitual. O sea, un primer mensaje a todos los que nos escuchan y nos ven es, si hay una tos más allá de lo habitual, más allá de lo normal, entonces tenemos que sospechar también en que hay una enfermedad dentro de ella, ¿no? Doctores, y tenemos otra llamada de Silvia de Caraballo. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás?
Buenos días. Doctor, quería hacerle una consulta. Mire, el papá de mis hijos ha fallecido ya supuestamente por TBC. Él trabajaba en la mina Azocabón. Entonces el detalle es que cuando a él siempre le hemos hecho ver, siempre decían que era TBC, que tenía TBC persistente, resistente al tratamiento. Mi pregunta es, ¿se puede confundir con TBC a la enfermedad que dan a los mineros, que es ¿cómo se llaman los nombres? Ya me olvidé, son tres. Fibrosis pulmonar y el otro es silicosis, porque todo el tratamiento le han dado y nunca se ha podido recuperar de la TBC. Y consultes, ¿se puede confundir esas enfermedades con el TBC? Porque le hicimos 2 análisis primero y le salió negativo. Y en uno solamente le hicieron el tratamiento porque persistía el cansancio nada más. Esa era mi consulta, para no confundirnos, porque nos dan tratamiento para TBC y en sí no era ya TBC, sino era silicosis pulmonar. Muchas gracias, Silva, por tu llamada. Ahora vamos a aclararte esa pregunta, doctor. ¿Cómo la podemos orientar? Bien, este es un tema muy frecuente en las personas que están expuestos al polvo de las minas, ¿no? En este caso, la famosa silicosis. Es una neumoconiosis, ¿no? Algunos le dicen fibrosis, pero no, es una neumoconiosis, ¿ya? Que muchas de las lesiones pulmonares, los síntomas clínicos pueden simular una enfermedad de tuberculosis. Pueden. Pero también hay otro dato. Es frecuente también la asociación de silicosis más tuberculosis. Entonces la obligación del médico, en este caso el especialista, el neumólogo, es primero ver si es silicosis y luego descartar obligatoriamente la tuberculosis. Y para eso pues nos valemos de medios, ¿no? La flema, el esputo, ¿no? Hay que analizarle directamente, o medios invasivos, hay que tratar de sacar una muestra o de repente una biopsia, ¿no? Sale las lesiones de tuberculosis, ¿no? Yo quisiera luego, vamos a escuchar una pregunta más de Aurelia, que nos está llamando de Villa María del Triunfo, pero yo quisiera incidir un poquito con respecto al tema de diagnóstico, ¿ya? Porque ya tenemos claro que la tos es el principal síntoma cuando es persistente, pero ¿cómo invitamos a las personas a que se haga un correcto diagnóstico? Porque ahí está la clave de mucho de lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero vamos con Aurelia, que nos está llamando desde Villa María del Triunfo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Aurelia, buenos días. Buenos días, doctor. Adelante. Buenos días, doctor. Sí, doctor. Adelante, Aurelia. Tengo un hijo especial que ahorita tiene ya 28 años y a los 17 años le dio la tuberculosis en la columna, en el hueso. Ya, díganos, ¿cuál es su consulta, Aurelia? Yo quisiera saber, doctor, ¿por qué le dio en el hueso, en pulmón? Ok, Aurelia, muchas gracias por su consulta. Doctor, díganos usted. Hablábamos al inicio que la tuberculosis principalmente afecta a los pulmones, pero también decíamos que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Entonces el bacilo llega al pulmón, la defensa trata de limitarlo en un momento o a veces lo limita temporalmente o por un tiempo determinado, la defensa es buena, pero pasado un tiempo ya no puede contener, ¿no? Entonces la bacteria o el bacilo ingresa al sistema sanguíneo, a la sangre, pero ¿no? Si bien la entrada es la vía pulmonar, en muchos no se hace la enfermedad pulmonar y de frente se hace la enfermedad en los huesos, en la vía urinaria, sin que necesariamente se desarrolle la enfermedad pulmonar. Exactamente. Entonces llega a los pulmones, en un primer momento trata de defenderse el pulmón, pero algunos escapan por la vía sanguínea, por los vasos, ¿no? Y por los vasos se va pues a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Y al hueso es uno de los órganos más frecuentes. Yo quisiera con esta pregunta, antes de ir a la siguiente pregunta que tenemos ya esperando, puntualizar este factor que es importante, porque si bien la tuberculosis todos la asociamos a ser una enfermedad respiratoria con tos persistente, hay muchos pacientes que entra por la vía aérea pero se va a distintos órganos, al hueso, a la vía urinaria se va frecuentemente y uno también encuentra pues un sangrado urinario persistente
que la causa es la tuberculosis y todos estamos pensando en una infección distinta, ¿no? O sea, la tuberculosis también hay que asociarla a un proceso infeccioso que no necesariamente es respiratorio, ¿no? Y doctor, tenemos otra llamada, tenemos una llamada de Trujillo. Diana, buenos días. Pero escucha ahí. Aló, sí, buenos días. Quiero hacer una consulta. Mire, mi mamá en la actualidad tiene 73 años. Pero ella, cuando tenía algo de 12 años, 13 años, así, ella tuvo tuberculosis, pero ella no sabía. Entonces, pero se enteró, ¿no? No sé desde cuándo lo habría tenido, no lo sé exactamente, ni ella misma, porque ella vivía en la selva, en un lugar muy alejado. Entonces, ella a los 13 años se va a la ciudad de Lima. Entonces ahí es donde, bueno, ¿no? Se va al médico y le descubren que ella ya tenía. Y que se había quedado así marcado en sus pulmones las cicatrices en los dos lados, en los dos pulmones le había quedado las cicatrices. Entonces, a lo cual hace como un año, más o menos atrás, le han descubierto que tiene granulomas en sus pulmones. Un granuloma en el pulmón derecho tiene. Entonces, ella a veces presenta dolores. Ella siente que es como dolores en sus pulmones, en su espalda, ¿no? ¿Cuál es su preguntita? Y Diana, siempre cuando le agarran los resfríos, mayormente le afectan los bronquios y se llenan sus pulmones de flema y le es difícil de expectorar. Y el médico lo que le ha dado que tome, le ha dicho de por vida, hasta que ya cierre sus ojos, le ha dicho que tome fluemixina. Okay. No sé, ¿no? Eso sí es bueno que tome, ¿no? Porque el médico le ha dicho, le ha recomendado que tome siempre, ya que ella siempre padece de problemas pulmonares, bronquiales. Muy bien, Diana, y vamos a aclarar tu pregunta, doctor, justo de la medicación. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en cuanto a la pregunta, hay una información bien importante, ¿no? Dice que ella lo tuvo a una temprana edad, pero a pesar de que le ha tenido, ha producido lesiones importantes que ha dejado secuelas, se ha autolimitado. Bueno, no tenía otro factor, ¿no? de que baje la defensa y se ha autolimitado. Esto vemos también muy seguido. Doctor, nunca he tenido tuberculosis, que yo sepa nunca, pero tuvo alguna vez un problema, una neumonía que ha durado mucho tiempo. Ah, sí, doctor. Esa puede haber sido la vez que tuvo la enfermedad de tuberculosis y se ha autolimitado. Entonces ahora en este paciente estamos básicamente ya viendo las secuelas. Secuelas que dejan huella. Que dejan huella de por vida. Claro. Y en ambos pulmones, ¿no? Y una de las manifestaciones más frecuentes, los problemas bronquiales, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, lo que estamos tratando ahí son las sintomatologías de esas secuelas, a veces de por vida. Tenemos la siguiente inquietud de Gloria de Lima. Adelante, Gloria. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gloria. Buenos días. Mira, quisiera saber, yo tuve un familiar que le dio ¿cómo se llama? Tuberculosis a la cabeza. Pero mira, si es que nosotros no sabíamos qué tenía él, pero la cosa que le hemos hecho todos los exámenes no le encontraban nada. Pero cuando le han sacado el líquido de la columna, recién le detectan que tenía TBC en la cabeza. ¿Y qué pasaría si una persona no tiene tanto dinero para poder sacar ese líquido de la columna, porque es bien carísimo? ¿De qué forma más se detectaría? Porque hay muchas personas de repente le duele la cabeza y uno no sabe, ¿no? Entonces yo le digo, doctor, ¿de qué forma se sabría más rápido que tiene la tuberculosis en la cabeza? Y a consecuencia de qué es eso de tuberculosis en la cabeza. Muchas gracias, Gloria, por su pregunta. Yo creo que va un poco en el contexto de lo anterior y lo queremos reforzar. La tuberculosis no es una enfermedad solamente respiratoria, doctor, ¿no? Una de los lugares que le encanta también al bacilo ir es al sistema nervioso, ¿no? Entonces estamos frente a la meningitis tuberculosa. Si hablamos de meningitis tuberculosa, estamos hablando de una manifestación grave de la enfermedad tuberculosa. Es una emergencia. Tiene que ir a un hospital y tienen que internarlo.
sí o sí. Yo quisiera puntualizar un aspecto que la señora dijo, Gloria lo manifestaba. Los tratamientos de tuberculosis son gratuitos. El Estado da medicación gratuita e integral al paciente con tuberculosis. Eso es importante que lo sepan, porque lo importante acá es el diagnóstico para erradicar la enfermedad y el circuito que se puede dar de contagio alrededor del mismo, ¿no? Y doctores, tenemos otra pregunta más. Juan de San Juan de Miraflores. Buenos días, Juan. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctor. Buenos días. Mi consulta es esto. Ya hace casi un año voy a sufrir de tos. El problema es esto. Yo sufrí tuberculosis. Entonces, como tenía tos, me mandaron a sacar esputo, todo, examen, todo, 3 veces, en la posta. Salió negativo. De la posta me mandaron al hospital María Auxiliadora. En María Auxiliadora me dijeron, sácate una tomografía. Me saqué tomografía, de la tomografía salió unas manchas en la espalda. Pero la espalda siempre me duele, los pulmones me duele. Entonces la doctora me necesita como un spray que me echo en la boca 2 veces a la semana. Al día. Entonces, hasta ahorita sigo con esa tos hasta ahorita, pero me duele la espalda, los pulmones. Anteriormente yo he tenido la TBC. Ella me pregunta, ¿por qué, doctor? La doctora me dice, es porque te ha quedado secuela, me dice. Nada más. Muchas gracias, Juan. Vamos a resolver tu consulta. Justo lo que estábamos hablando, doctor, hace unas preguntas anteriores de las secuelas del TBC. ¿Cómo lo podríamos orientar a nuestro paciente? Sí, importante. La secuela de la tuberculosis es un tema frecuente que vemos en la consulta, pero aprovecharía también esa pregunta, es que un diagnóstico oportuno. Es importante un diagnóstico oportuno. Entonces, ¿qué tan importante es una radiografía a los pulmones? ¿Qué tan importante es? Muchos de los pacientes tienen tos muy bien, dejan su flema, sale negativo y se conforman, se van. Ah, salió negativo, doctor, entonces ya no tengo tuberculosis, ¿no? Entonces se van contentos. Pero si esa persona en ese momento también se hubiese hecho una radiografía simple, que es accesible, cómoda, barata, ya hubiésemos visto alguna lesión en el pulmón. Y con esa lesión hubiésemos tratado de hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Doctor, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico para la TBC si un paciente está con tos, va a su centro de salud? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Es la prueba de esputo que usted nos dice. La prueba de esputo. La radiografía. La radiografía. Van de la mano. Van de la mano. Okay. A veces inclusive la radiografía es un poco más fiable que el examen de la flema, como en este caso, ¿no? La flema salió negativo, pero posiblemente ya en el pulmón había lesiones. Y como esta lesión está empezando, no hay una comunicación a los bronquios, entonces no hay una liberación de bacterias. Falsamente negativo, pero no, ya había una lesión. Entonces la recomendación es que vayan de la mano, el examen de la flema y la radiografía. Doctor Lupire, tenemos otra consulta de Margarita de Independencia. Adelante, Margarita. Sí, muy buenos días, doctor. Por favor, mire, hace 3 años a mí me hicieron así de casualidad una tomografía al estómago, de lo cual salió en el pulmón no sé qué nombre dijo, pero la cosa que cuando yo pasé a neumología me dijeron que se había encapsulado. Me preguntó que si yo trabajaba, por ejemplo, en cuestión de químicos, minas, qué sé yo, ¿no? Sí, yo trabajé como 3 años en algo de cosméticos donde era químico. De ahí me preguntó, ¿usted tiene familia con tuberculosis, algo? No. Y me dijo, bueno, el asunto es de que es muy posible de que usted se haya contagiado con la tuberculosis y se encapsulado. Y bueno, me espanté y de lo cual me dijo, bueno señora, usted no va a realizar la enfermedad, pero sí tiene que cuidarse. A ver, ¿qué tan cierto es eso, doctor, por favor? Y ahora, si uno tuviera tuberculosis en los huesos, así como usted ha explicado, en ese caso contagioso, por favor. Muy bien, muchas gracias. Doctor Lupire, ¿cuál es la recomendación? Bueno, según le puedo entender, según la pregunta, habla de una lesión encapsulada en el pulmón, ¿no? No es otra cosa que el granuloma tuberculoso. Son los mecanismos del cuerpo que lo rodean a la bacteria donde está y lo delimitan. Muchas de estas lesiones se ven como nódulos, estos granulomas, a la larga se calcifican.
Claro. Logra calcificar, queda como una secuela, ¿no? Pero si esta persona, por X motivos, tiene una defensa baja o enfermedades que debilitan la defensa, entonces estamos frente a una infección latente de tuberculosis. Entonces tendríamos que tratarla, esa infección latente de tuberculosis. Ok, doctor Upire, muchas gracias. Yo creo que estamos haciendo un programa muy interesante con muchas preguntas. Sobre todo tenemos que resaltar las que vienen del interior del país. Y vamos al corte y regresamos para seguir hablando acerca de la tuberculosis y sus soluciones. Con Cuerpo Médico hablando acerca de la tuberculosis. Tenemos una gran cantidad de inquietudes de todo el país. Ahora tenemos una misma de Segundo de Piura, pero antes de tomar la llamada de Segundo, yo quiero dejar en el tapete también una pregunta porque tengo muchas inquietudes. El estigma, el temor a veces de lo que significa el diagnóstico de tuberculosis y decirle a la gente cómo hacer si hay sospecha de tuberculosis en la familia. Pero antes atendemos a Segundo, que nos llama de Piura, como lo han hecho de Carabalí, de Trujillo y de todo el país. Segundo, adelante. Buenos días. Buenos días, doctor. Lo que pasa, yo quiero hacerle una pregunta muy breve. Mire, yo estoy tosiendo hace como 15 días. Tengo una tos seca. Pero en mi cuarto es prácticamente encerrado. Pero utilizo yo ventilador. ¿Es recomendable usar el ventilador con la calor que hace acá en Piura? ¿Es recomendable usar el ventilador unas 2, 3 horas? Okay, ¿O dejarlo ahí nomás? Muchas gracias, Segundo, por tu pregunta. Doctor Upire. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Hay un germen, hay una bacteria. Entonces, el ventilador, el aire acondicionado, nada tiene que ver con la infección. Podrá verse de repente para casos de alergia, problemas de reactividad, que influye, ¿no? El ventilador, todo eso. Pero para la infección de tuberculosis nada tiene que ver. Pero en sí se patrocina siempre la ventilación de ambientes porque el hacinamiento, la falta de ventilación, no solamente lo fue para el COVID, también probablemente lo puede hacer para esta enfermedad. Sí, perfectamente calza porque la ventilación, los recambios de aire que hay en esa habitación, que ingrese rayos solares, los mata al germen de la tuberculosis. No hay manera. Perfecto. Entonces, no solamente abiertas las ventanas, sino también luz, que entre el sol para matar estas bacterias, porque a veces estamos hacinados todos en un mismo, o qué pasa en las casas pequeñas. Y mejorar nuestra inmunidad, ¿no? Y mejorar nuestra inmunidad. Y doctores, para eso tenemos nuestra secuencia de nutrición que viene acompañado de nuestra gran Milagros Agurto, que siempre nos da las indicaciones acertadas, adecuadas, y ahora nos va a enseñar cómo alimentarnos bien justo para prevenir la TBC, porque mucho influye la alimentación. Sin duda. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido todo el Perú y por supuesto deseo que tengan una increíble semana. En 1848, ustedes saben que a mí me gustan las historias, en 1848 Alejandro Dumas hijo escribe La Dama de las Camelias. Ella, Margarita Gautier, tenía la enfermedad llamada tuberculosis. Y por supuesto, en 1882, Robert Koch, que es el investigador que descubrió lo que nosotros llamamos el bacilo de Koch, cuyo nombre es el Mycobacterium tuberculosis, es el quien descubre y le pone el nombre a la bacteria. En la historia está esta bacteria documentada, escrita en los libros, lo cual nos hace pensar que no es una enfermedad reciente, es una enfermedad muy antigua y que tenemos que hacer algo para evitarla. Bien decía Roxana cuando la nutrición era importante para prevenirla y la desnutrición la causa. Sin embargo, también la desnutrición es la consecuencia de la tuberculosis. Porque hablamos de la desnutrición, y tú lo dirás muy bien, Ronald, ¿no es cierto? La desnutrición causa, pero también la desnutrición
se provoca por la tuberculosis. No solamente es eso, tú ves personas que están, entre comillas, bien alimentadas porque comen, no sé, grupos de alimentos, comen etcétera. volumen, pero no calidad. Claro, pero también pueden comer calidad, pero poquita. Claro. No suficiente, o sea, porque dices, ay, que tengo que hacer dieta, que tengo que estar flaca, que no sé qué. O los muchachos que estando en la universidad por sus diferentes horarios comen poco, comen mal. Y tú puedes ver que a pesar que la tuberculosis es una enfermedad relacionada con la pobreza, entonces también vas a ver que la tuberculosis no solamente es la pobreza, sino personas que pudiendo tener una buena alimentación, no solamente puedes tener una buena alimentación, sino que además está relacionada con tu estilo de vida porque no estás comiendo bien. O sea, teniendo posibilidades, para comer bien, no lo estás haciendo. Conozco casos de colegas cuyos hijos han tenido tuberculosis estando en la universidad. Pero yo sí creo que es importante, Milagros, de que se puntualice que hay determinada calidad de alimentos, no el volumen, porque la verdad que vemos popularmente que cerros de comida no necesariamente están nutriendo de anticuerpos a este organismo y protegerlo de una enfermedad como la tuberculosis. Y tú lo estás diciendo muy bien. O sea, el sistema inmune es fundamental para nosotros prevenir la desnutrición que va a ser la causa de la tuberculosis. Y también la nutrición te va a ayudar, especialmente cuando hablamos de las frutas y verduras de color amarillo, porque hemos visto pues que la vitamina A que se encuentra en verduras, bueno, ahí está la provitamina A, se lo he dicho 1000 veces, y a las necesidades del organismo se va a convertir en vitamina A. Pero en los productos lácteos y en los productos grasosos, o sea, los que tienen grasa, que están en nuestra dieta, nos van a brindar la vitamina A, por ejemplo, está en la leche, está en los quesos, está en el yogur, en la grasa. Ellos van a ayudar a cuidar las mucosas del sistema respiratorio, que son los pulmones en este caso. También sabemos que este Mycobacterium tuberculosis, nos encantan las palabras raras, bacilo de Koch, le vamos a decir con cariño, le encanta irse también a otros órganos y ustedes están escuchando qué importante es hacer el buen diagnóstico. Pero volviendo a lo nuestro, decíamos que en la tuberculosis, ¿por qué la desnutrición ocurría? Porque entramos en algo que llamamos catabolismo. Y catabolismo no es otra cosa que destrucción de los tejidos por alguna enfermedad, en este caso, la tuberculosis, que es infectocontagiosa, es una enfermedad infecciosa. Entonces, nuestro cuerpo, si está con la inmunidad baja, no tiene suficientes reservas o teniéndolas, es tan agresiva la enfermedad y que además empieza a destruir tejidos que tú tienes que defenderte para promover el crecimiento de ese nuevo tejido. Además de que el sistema inmune responda a las necesidades del organismo. Punto importante es por qué nosotros le llamamos a la dieta o alimentación o régimen alimentario. Y quito la palabra asesoría o consultoría nutricional. Yo no te doy asesoría ni te doy consultoría, porque si yo te doy una asesoría, si quieres me haces caso. Yo te doy una prescripción, así como Alberto, si eres varón y vas al urólogo, él no te va a aconsejar, él te va a decir, tienes que tomar estos medicamentos, tienes que hacerte tu PSA, tienes que hacerte el tacto rectal. Yo te digo lo que tienes que hacer, no te doy la opción de que tú elijas, porque cuando le decimos consultoría nutricional, asesoría, es, bueno, pues si quiero te hago caso, y no viene por ahí. Tienes que hacer porque es mi prescripción. Y en este caso, lo que te voy a prescribir es una dieta que nosotros conocemos como hipercalórica, hiperproteica. ¿Por qué hipercalórica? Porque tienes náuseas, tienes vómitos, hay medicamentos, y ya nos contarás, Ronald, los medicamentos que van a causar como efecto secundario molestias gastrointestinales, además tienes pérdida del apetito, disminución del gusto. Y si tienes disminución del gusto y del olfato, probablemente no quieras disfrutar de los alimentos. Por la pérdida del apetito, vas a tender a consumir menos alimento. Por lo tanto, nuestra dieta es para recuperar el tejido, además, empiezas a tener debilidad muscular también. Entonces, todo este cuadro hace que tú pierdas el apetito y entres en un círculo vicioso de bajada de peso, destruyéndose aún más los tejidos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer varias comidas al día y poner en lupa, es decir, tu buena alimentación con los 6 grupos de alimentos en lupa, aumentada, para que puedas ayudar a tu sistema inmune a la recuperación de los tejidos. Y ojo, no se trata de que te voy a dar más proteínas nada más, porque si no comes los cereales, las menestras, los tubérculos, esa proteína se va a utilizar para dar energía.
Los cereales, los tubérculos, las menestras, todo lo que nosotros conocemos como carbohidratos, como harinas, protegen a la proteína para que se vaya a formar el tejido muscular, las hormonas y todo lo que necesitemos, en este caso, recuperar el tejido del pulmón que está dañado. Entonces, ¿qué tienes que comer? Carnes de todo tipo. Puede ser res, puede ser pollo, puede ser pescado. Siempre te diré, si estás en la sierra y hay vizcacha, come vizcacha. Si estás en la selva y hay motelo, come motelo. La carne que haya en tu localidad. De hecho, va a ser una mayor cantidad. Se dice que dependiendo, además la dieta está de acuerdo a la edad de la persona, al momento que atraviesa el proceso de la enfermedad y por supuesto a las necesidades propias. Entonces, si tú en este momento la carne que encuentras, yo no te voy a decir tienes que comer 3 o 4 porciones más. Para eso hay fórmulas que vamos a determinar cuántos gramos más de proteínas. Pero puede darse, si estás en un inicio, hasta 2 gramos por kilogramo de peso. Y tienes pacientes, personas que tienen tuberculosis, que pueden estar pesando 29 kilos, 30 kilos. Entonces, le voy a dar 60 gramos, pero esos 60 gramos podría ser lo que normalmente requiere. Entonces, todo tipo de carnes y, por supuesto, huevo. No hay una carne mejor que la otra. Todas las carnes y los pescados, en lo básico, me van a dar lo mismo, las proteínas de alta calidad. Si hablamos nosotros de la parte de los carbohidratos, tubérculos, cereales, menestras, por supuesto, en una buena mezcla de cereales con menestras, yo voy a poder consumir también una buena proteína similar a la de origen animal. Entonces, estoy haciendo una buena combinación. Y se dice, tienes que preferir el arroz integral al arroz blanco. Pero la pregunta de los 100 millones también es, ¿y si en la localidad donde yo estoy no hay arroz integral, qué hago? Pues tienes que echar mano de lo que vas a tener, porque en este momento necesitamos cubrir calorías, cubrir proteínas, darte un exceso de calorías y de proteínas, porque tu cuerpo está destruyéndose en este catabolismo y necesitamos recuperarlo. Entonces tenemos menestras, trigo, avena, un desayuno que te sugiero y me encanta, que lo puedes compartir siempre. Puedes hacer avena cocida, le agregas yogur o leche como quieras y fruta. Grasas importantes, maní, pecanas, porque si no hay grasas, ¿cómo absorbo esa vitamina A que me va a proteger el pulmón? Y te das cuenta que es un sistema. No estamos hablando en islas. Es un sistema. Una jala la otra y jala la otra y jala la otra. Y por último, obviamente, papa, oca, yuca, lo que encuentres en tu localidad. ¿Y por qué tengo acá una canasta aparte? Frutas y verduras que son importantes. Escoge amarillas, escoge verdes. En resumen, cuando hablamos de tuberculosis, también requerimos de complejo B, C, que tiene que ver con el sistema inmune, D, que tiene que ver con el sistema inmune, y lo vas a encontrar en los productos lácteos fortificados. No utilices lácteos que no sean pasteurizados, porque necesitamos la seguridad. Por más que lo hayas ordeñado de tu vaquita, por favor, caliéntala, cocínala, hiérvela, para tener la seguridad que no vas a adicionar una infección más a tu ya organismo que está bastante maltratado por la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, hay que comer de todo en mayor cantidad, y con esta claqueta tenemos un resumen para ustedes. Entonces, la alimentación debe ser rica en proteínas, carnes de todo tipo, huevos y lácteos. Consumir carbohidratos que nosotros llamamos complejos, que sean integrales, papa, camote, yuca, oca, quinoa, arroz, menestras, trigo, frijoles, todo lo que viene en los carbohidratos. Grasas como el aceite del maíz, la soya, el aceite de oliva, y fundamental, acompañar la alimentación con frutas y verduras para obtener el máximo de las vitaminas y minerales que nosotros vamos a necesitar para recuperarnos. Y en el Perú, siendo esta una enfermedad, estamos aprendiendo muchísimo más con ustedes sobre esto. Ya no vamos a decir asesoría nutricional, ¿ah? Yo no soy tu asesora, yo soy tu prescriptora. Como tú me prescribes, yo te voy a prescribir. Y hay que cambiar ese viejo concepto de lo que hacemos los nutricionistas, porque nosotros prescribimos. Y es importante, y quiero dejarte esta pregunta, Ronald, el mito de los cítricos con los medicamentos, y aparte estos medicamentos de primera línea que se utilizan en la tuberculosis, ¿no es cierto?, si se deben consumir con alimentos o cuántas horas después, porque hay muchos estudios que revelan sobre la biodisponibilidad de los mismos. Sin duda, Milagros, yo creo que fue muy claro el mensaje.
Y yo creo que aquí ya conversamos con el doctor Rupire la importancia de la alimentación. Yo creo que el mensaje que ha dejado la doctora es prescripción de proteínas y calorías, sobre todo más calorías, cuando el paciente está bajo influjo de esta enfermedad debilitante y necesita más anticuerpos que se obtienen, y lo dijo bien, ¿no? Dependiendo de donde tú estés, las fuentes de proteína pueden ser diversas, ¿no? En las carnes, en las menestras y demás. Doctor, mire, una pregunta concreta con respecto a lo que le dejé en el tapete, con los estigmas de la enfermedad que hace que mucha gente no establezca correctos diagnósticos cuando es tan importante para proteger al entorno familiar, porque si esto es una bacteria que se difunde a través de la ventilación, a través del paciente infectado de la vía respiratoria, pues es importante reconocer que hay uno que está infectado y que no vaya a estar diseminando la enfermedad. Pero hay esta vergüenza de tener la enfermedad y eso también es un freno. ¿Qué métodos podemos transmitir a todos los peruanos para que esto no se dé? ¿Y qué métodos de diagnóstico y ruta podemos dar a que el paciente encuentre un diagnóstico pronto? Porque no todos acceden pues, al neumólogo de primera impresión. ¿Cómo hace la gente de a pie que tiene sospecha, que tose de más, para poder tener un diagnóstico correcto? Muy bien, esa es una pregunta que muchas veces los pacientes lo formulan. Y es inclusive motivo, ese temor que tienen los pacientes, es motivo de que no se hagan un diagnóstico temprano o si ya se hicieron, no terminen el tratamiento, ¿de acuerdo? Y abandonen, ¿no? Entonces... Sí, claro, yo creo que... Sí, diga, doctor. Entonces hay que informarle a la población lo siguiente. La enfermedad de la tuberculosis es una enfermedad que se cura y se cura bien, si se diagnostica en forma temprana y oportuna. Entonces, decirle también al paciente que con un tratamiento adecuado, 21 días de tratamiento, ya no contagias. Perfecto. Lo otro, decirle a la familia que no tenga temor. Ahora, ese estigma de usar la mascarilla, prácticamente con el COVID, se ha liberado. Entonces ahora usar una mascarilla es normal. Se le recomienda al paciente, si tiene una enfermedad, como en este caso la tuberculosis, usa su mascarita dentro de su familia. Es importante todo lo que nos está diciendo para decirle a la población que si llegamos a tener los medicamentos, sí se puede curar. Y vamos a seguir con la información. Vamos a irnos a un corte y regresamos más en Cuerpo Médico. Volvemos con la última parte de Cuerpo Médico, hablando acerca de la tuberculosis. Estábamos hablando fuera de cámaras acerca de lo importante de que la gente conozca de que si hay la sospecha de tuberculosis, ir inmediatamente al centro de salud. Y tenemos una inquietud de Miguel de Ate, que nos está llamando. Miguel. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo estás? A ver, chiquito, adelante, por favor, porque ya estamos en la parte final del programa. Danos. Sí, doctor, lo que pasa es que en este momento mi esposa está internada acá en el hospital de Menara y le han detectado que tiene derrame pleural líquido. Le han encontrado casi 3 litros de líquido y le han sacado solo 1 litro, ¿no? Y dice que no lo pueden sacar todo porque el pulmón puede colapsar y lo están haciendo varios exámenes para ver, ¿no? Para la biopsia, y quiero saber, ¿no? Si eso tiene, qué tratamiento tiene y también no le van a hacer, dice también que es posible que lo pueden sacar el líquido con medicamentos. Bueno, estoy a la espera de eso, quiero saber. Ok. ¿No? Sí. Perfecto, gracias Miguel. Doctor. Dentro de las manifestaciones o lugares extrapulmonares, en este caso intratorácicos, es la tuberculosis que ataca a las capas de la pleura, eso se llama tuberculosis pleural. Y se manifiesta por derrame pleural o líquido. El diagnóstico se hace estudiando ese líquido o tomando biopsias de esas capas pleurales, ¿no? Es mediante esos procedimientos que se hace el diagnóstico. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis pleural, es la misma. Son los mismos medicamentos, el mismo periodo de tiempo y el paciente se cura. Muchas veces no hay necesidad de retirar ese líquido porque con los medicamentos desaparece.
Doctor, y tenemos otra pregunta. María, buenos días, nos está llamando de Ica. Buenos días, doctor. Yo tengo 44 años y cuando tuve 15 tuve el diagnóstico de TBC como un principio. Mi médico, que ya falleció hace poco, me diagnosticó un tratamiento que duró 4 meses, lo llevé bien y me sané. No tengo ningún problema, he sido madre, tengo 4 hijos y todos ellos han nacido sanos, María, pero el chequeo y el diagnóstico siempre fue que el doctor me dijo, siempre hazte tus chequeos cada 2 años. Como ahora vivo en Ica, ya no vivo en Lima, ese chequeo como que ha sido suspendido por motivo de estar lejos, pero a lo que voy yo es que uno tenga dolores en la espalda, producto, puede ser también algún síntoma de que uno pueda tener algún tipo de lesión. Que no se muchas gracias. A ver, doctor Rubí, ya se nos termina el programa, cuéntenos. Bueno, la paciente lo que refiere es los cuidados posterior al alta de la tuberculosis, ¿no? Es importante que ese paciente se chequee, esté constantemente haciéndose su chequeo, examen de la flema, su radiografía cada año. Pueden haber algunas manifestaciones, ¿no? Dolor de espalda, problemas respiratorios bronquiales, son como parte de las secuelas de la enfermedad de la tuberculosis. Doctor, y hemos hablado tanto del diagnóstico, pero yo me quiero referir a la población que es importante terminar el tratamiento para no ser multidrogoresistentes, que es volver a infectarnos y hacer resistencia a estos antibióticos. Estos antibióticos son gratuitos y hay que retirar el estigma de aislar a este paciente de TBC, porque muchas veces tenemos este problema de que no recibe su medicamento. Así que reciban su medicamento, que es una enfermedad que sí se puede curar, y no dejar tantas secuelas como un multidrogo resistente. Muchas gracias, doctor Rupire, por su presencia en el programa del Cuerpo Médico. Creo que han sido muchísimas las inquietudes, sobre todo las de todo nuestro país, porque han habido muchas llamadas de provincias y por supuesto de acá de Lima, que muestran la inquietud por esta enfermedad que muchas veces está subdiagnosticada. Yo quiero insistir, y que no solamente es una enfermedad de los pulmones, es una enfermedad que puede entrar por la vía respiratoria y que puede infectar a los riñones, a los huesos, al cerebro, como han habido muchas preguntas y secuelas que pueden darse de por vida, que a veces uno tiene que tratar de manera regular. Muchas gracias por su presencia. Gracias a todos ustedes. Mañana tenemos un interesantísimo programa hablando del Parkinson. También es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa, que tiene un impacto muy importante en las familias de muchos peruanos, y estaremos aquí en Cuerpo Médico nuevamente. Y ahora ya llegó el adiós y nos conectamos con Conecta Perú. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Bye, bye.